Universidad Santo Tomás, experiencia y calidad. Universidad Santo Tomás, porque en Tunja puedes estudiar. Formación, visión y bienestar. En la Universidad Santo Tomás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el espacio institucional de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Recuerden que esta es la primera universidad en obtener acreditación de alta calidad multicampus. En esta oportunidad, Santo Tomás preparó un video promocional de la ruta turística de nuestra ciudad. Veamos. Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicampus, programas de pregrado, ingeniería ambiental, arquitectura, contaduría pública, administración de empresas, ingeniería mecánica, negocios internacionales, ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica, además ingeniería civil y derecho con acreditación de alta calidad. Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Tunja turística. Tunja es una ciudad prehispánica ubicada en el altiplano cundiboyacense. Es la capital más alta de Colombia. El centro histórico está limitado topográficamente por dos grandes cárcavas, la de San Francisco y la de San Laureano. La huella eclesiástica desde la época colonial se evidencia con la presencia de templos y conventos. La arquitectura republicana y algunos vestigios de la arquitectura deco y moderna complementan el variado panorama arquitectónico de la ciudad. A la llegada de los españoles en el año 1537, 2 años antes de la fundación, se encuentran con una ciudad. Aquí ya existía un poblamiento importante de los muiscas. Para algunos teóricos no era una ciudad. Nosotros defendemos esa teoría que aquí sí había una ciudad, un asentamiento ordenado, una serie de cercados que conformaban la antigua Chunza, que se va a convertir en época hispánica en Tunja. El 16 de agosto de 1539, el día en que Santa Fe cumplía 1 año de fundación, fue instituida Tunja, pero fue una refundación, pues allí existía desde hacía varios siglos Unza, la ciudad muisca. Con una concepción en el manejo del espacio diferente al de las ciudades europeas, los cercados que conformaban el asentamiento distaban unos de otros. Según la cartografía presentada en el trabajo de Germán Villate Santander, Unza era rica en agua. A la llegada de los españoles, Unza estaba rodeada por un entorno de abundancia y se podría decir que era una ciudad sostenible por la armonía de los habitantes con su medio, pero algunos historiadores se niegan a reconocer a Unza como ciudad. En varios estudios se reconoce el avance de la cultura muisca arrasada supuestamente por una cultura superior. En el mestizaje podemos reconocer aún muchos de los aportes del pueblo que habitó por años estas tierras. Los actuales caminos están construidos sobre las antiguas vías y buena parte de los pueblos del altiplano cundiboyacense eran antiguas poblaciones indígenas. Entonces la ciudad se encontraba marcada por la topografía, por una montaña en el costado occidental y por una serie de cárcavas que son la manera en que se encausan las aguas lluvias que provienen precisamente de esta montaña occidental hacia el valle. 2 cárcavas muy importantes, San Laureano y San Francisco. Muchas de las ciudades coloniales estaban construidas entre ríos, como el caso de Bogotá, el río San Francisco y el río San Agustín. Tunja estuvo marcada por sus 2 cárcavas que se convirtieron en los límites topográficos de la ciudad, la cárcava de San Laureano y la cárcava de San Francisco. Fundación Hispánica. La erradicación de la cultura muisca fue sistemática. El impacto en el entorno fue inmediato, pues la mentalidad de los conquistadores españoles implantó la sustitución del poder, donde se eliminó todo vestigio de material de la cultura aborigen.
La concepción de la nueva ciudad ajedrezada indicaba una cultura más racional. El proceso de mestizaje con los aportes de la cultura europea, aborigen y negra se verá reflejado en la ciudad. La utilización de los recursos naturales y la relación con el entorno a partir de la fundación hispánica marcó un cambio profundo en el territorio. Pocos años después, la escasez de agua se convertiría en uno de los mayores problemas. La ciudad, al decir de Alberto Corradain Angulo, se hizo al estilo de las ciudades españolas, pero en especial tomando sevillanos y andaluces. En los primeros años va a crecer rápidamente, pues la producción de trigo y demás productos que se vendían a otras provincias de la Nueva Granada trajeron suficientes recursos para construir la ciudad. Ya para el siglo XVIII se observan pocas modificaciones, pues la economía de la región había decaído. Una coincidencia entre la antigua Unza Muisca y la ciudad colonial fue la demarcación de la misma por cárcavas que la rodean. Así como Bogotá fue levantada entre dos ríos, Tunja se hizo entre dos cárcavas, la de San Francisco y la de San Laureano. La gran diferencia entre la ciudad prehispánica y la hispánica, la prehispánica era una ciudad regada en el territorio, no era una ciudad concentrada, mientras que la ciudad hispánica en damero, en ajedrezado, en cuadriculada, saturada en el espacio, presenta una conformación completamente distinta. Para los muiscas el agua era sagrada, se dejaba fluir y no se intervenían los cauces del agua. Para el español, en cambio, ellos si necesitan determinar una zona para construir o para convertir en potrero, inmediatamente intervienen, hacen canales, intervienen los cauces del agua. Ciudad religiosa. Templo de San Ignacio. El convento y el templo de los jesuitas fueron construidos a finales del siglo XVII. El templo, que cuenta con una plazoleta adjunta, ha sido escenario y auditorio del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, celebrado en la ciudad desde 1972. El convento, sede del Colegio de Boyacá, fundado en 1822, se destaca por el armónico conjunto de su portada en piedra, rematada con un triángulo, apoyado sobre columnas con fustes anillados. Convento y Templo de San Francisco. Construido en el siglo XVI y XVII, es una muestra de arte mudéjar. Se destacan en su portada en piedra, su interior artesonado y el altar de los pelícanos talla en madera del maestro Pedro Caballero. También se encuentra en su interior una escultura de San Francisco de Asís. En la plazoleta colindante existía una escultura en piedra cuyo motivo era un perro y se cuenta que en las noches este cobraba vida y asustaba a los transeúntes. Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja. Su construcción fue contratada por Juan de Castellanos, cronista y autor de las elegías de varones ilustres de Indias. El templo consta de una planta basical con 3 naves principales, las cuales se destacan por sus arcos ojivales. Fue intervenida a finales del siglo XIX y comienzos del XX para modificar su fachada, aunque mantiene la portada en piedra realizada por el cantero Bartolomé Carrión. Además, se incorporó una cúpula en su interior que exhibe una pintura mural realizada hacia 1913 por el maestro Ricardo Acevedo Bernal, quien creó la ornamentación de toda la catedral. Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicampus, doctorado en Derecho Público, maestrías, Derecho Penal y Procesal Penal, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial, Derecho Privado, Derecho Administrativo, Ingeniería Civil con énfasis en hidroambiental, Pedagogía, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Santo Tomás. Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicampus. Especializaciones: Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud, Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad, Auditoría de Salud, Contratación Estatal, Gobierno y Gestión Territorial. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Santo Tomás. Templo de Santo Domingo.
La construcción del convento de los dominicos comenzó en el año 1572. Pasó a manos del Estado a mitad del siglo XIX, cuando el presidente Tomás Cipriano de Mosquera expulsó a las comunidades religiosas del país. Es desde hace varios años la sede de la Policía Nacional de Tunja. El templo de Santo Domingo es considerado una de las joyas arquitectónicas de la nación y se destaca en él la Capilla del Rosario, muestra del arte barroco llamada la Capilla Sixtina colombiana. En las primeras décadas del siglo XX se levantó un nuevo convento dominico de tipo republicano contiguo al templo. Capilla Santa Clara, casa de don Bernardino Mujica y Guevara. Pese a tratarse originalmente de una casa de arquitectura civil, fue donada a la comunidad de las Clarisas durante la desamortización de bienes de manos muertas en el siglo XIX para que éstas permanecieran en la ciudad. La casa también sirve como convento y se destaca en ella la portada en piedra con el escudo de don Bernardino de Mujica. Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Su construcción fue finalizada en 1600 y en su entorno se formó el antiguo barrio de Las Nieves. Es el punto focal de la peregrinación del Señor de la Columna que se celebra en el mes de septiembre. La antigua iglesia fue demolida en los años 60 en el siglo XX, pero los ornamentos originales se conservan en el nuevo templo. Capilla y convento de Santa Clara la Real. Este fue el primer convento de monjas establecido en Colombia gracias a su fundadora doña Juana Macías de Figueroa. En él vivió y escribió su obra Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, de quien todavía se conserva su celda. La capilla, terminada en 1574, posee una sola nave, techumbre de estilo mudéjar y una rica decoración. Durante algún periodo de tiempo, el convento sirvió como hospital para la ciudad. Parroquia de Santa Bárbara. Esta edificación, inaugurada en 1599, tiene una planta rectangular con dos capillas en forma de crucero. Su fachada fue modificada en las primeras décadas del siglo XX y se desconoce su diseño original. La iglesia fue restaurada en los años 80 por la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano y durante este proceso fueron descubiertas varias pinturas murales. Posee bellos ornamentos en su interior. Durante mucho tiempo, especialmente desde la época colonial y buena parte de la época republicana, Tunja estuvo marcada como una ciudad eclesiástica, una ciudad donde la presencia de iglesias y conventos es muy fuerte a lo largo y ancho de su territorio. Sin embargo, se identifica también la parte civil, la arquitectura civil de la época colonial y de la época republicana. Lo interesante es que ya entrada la época republicana se ve ese quiebre, ese punto de quiebre de una ciudad que empieza a dejar atrás lo eclesial para dar paso a una sociedad civil, a una sociedad democrática. Es un poco la transición que implicó la Revolución Francesa en el mundo, de pasar de una sociedad pastoril y eclesial a una sociedad civil y democrática. Ruta arquitectónica colonial civil. Palacio de la Gobernación. Este palacio fue construido en 1602 por el encomendero Gómez de Cifuentes y originalmente se destacó por su torre almenada de tipo morisco, erigida en honor a la esposa del propietario. A finales del siglo XIX, el palacio fue sustituido por una nueva edificación que no tenía torre. Sin embargo, a mediados del siglo XX fue reemplazado por la actual construcción, que incluyó una torre, como recuerdo del edificio original. Desde 1920 pasó a ser propiedad del gobierno de Boyacá. Plaza de Bolívar. La fundación del espacio de la ciudad de Tunja partió como un concepto octogonal de la cuadrícula del espacio. Así, el lugar de mayor significación colectiva fue esta plaza principal, donde se ubican el Templo Mayor, la Casa del Fundador y otras sedes del poder como el Cabildo. En la época colonial era conocida como Plaza Gonzalo Suárez Rendón y desde finales del siglo XIX lleva el nombre de Plaza de Bolívar. Actualmente se ubican en su entorno la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja, el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental, entre otros. Asimismo, en ella convergen muchas actividades de la ciudad y es el escenario de fiestas religiosas, culturales y eventos políticos. Es el centro de la vida citadina, es la sala de la casa.
Casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón, Oficina de Turismo. Es la casa más antigua de la ciudad y se dice que es la única residencia del fundador de una ciudad colonial que se mantiene en pie. Sus bellos artesonados y decorados con pintura mural constituyen sus mayores atractivos. Es la sede de la Academia Boyacense de Historia, del archivo y biblioteca de la misma entidad y de la Oficina de Turismo Municipal. Casa del escribano del rey Don Juan de Vargas. Fue la casa de la familia Vargas durante varias generaciones. De dicha estirpe se destaca la figura de Don Juan de Vargas, que ocupó el cargo de escribano del rey. La casa es un conjunto de estilo mudéjar y una sola crujía, claustrada en 2 galerías en el primer y segundo piso y un jardín de corte andaluz. Las pinturas murales que la decoran, otro de sus mayores atractivos, tienen excelente factura y motivos europeos inspirados tal vez en los libros de la colección bibliográfica de los propietarios originales. No existe como tal una arquitectura colonial. Lo colonial es lo que se construyó en época de la colonia, pero los estilos sí se pueden identificar como el estilo sevillano, el estilo andaluz, español, la influencia mudéjar también en la arquitectura tunjana. Ya para la época de la República, que tampoco es un estilo sino una época, consideramos republicano lo que se construye en época ya de la independencia, posterior a la independencia, y identificamos edificios con un estilo afrancesado en la época republicana, pero también va a llegar la época moderna con el estilo deco, con estilos modernos que los vamos a identificar claramente en el centro histórico de Tunja. Ciudad Republicana. Centro Comercial Plaza Real, antigua Plaza de Mercado. Fue construida para la conmemoración del primer centenario de la Batalla de Boyacá, 1919, y se atribuye el diseño de su pabellón central al arquitecto belga Gaston Legargue. Su arquitectura neoclásica, llamada en la época arquitectura republicana por el periodo en que fue erigida, contrastaba con el uso que se le daba a una plaza de mercado. En 1939, con motivo del 4º centenario de Fundación Hispánica de Tunja, se construyeron los pabellones externos con el mismo estilo del pabellón central. El edificio fue restaurado a finales del siglo XX y destinado al uso comercial y administrativo. Hoy en día es Patrimonio Nacional de Colombia. Colegio de Boyacá, antiguo convento de la Compañía de Jesús. Esta casa fue sede de la Compañía de Jesús hasta 1767, año en el que los jesuitas fueron expulsados de la Nueva Granada. El edificio tiene estilo mudéjar, cubiertas en par y nudillo que forman sencillas artesas con madera a la vista. Durante el siglo XX se realizaron varias intervenciones arquitectónicas a la edificación y en una de ellas se creó la fachada en piedra sobre la calle 19, hoy conocida como la Gran Portada. Es la sede del Colegio de Boyacá, fundado en 1822 por el general Francisco de Paula Santander, y es el primer colegio republicano de Colombia. Parque Bosque de la República. Este romántico parque, diseñado por Luis Soler, fue construido con el objeto de conmemorar el primer centenario de la Batalla de Boyacá. En sus hermosos jardines se destaca el Paredón de los Mártires, lugar donde fueron fusilados algunos gobernadores y patriotas de la región. El terreno del parque presenta una depresión en su zona central debido a la cárcava de San Laureano. Parque Pinzón. Es un parque republicano que está ubicado frente al convento de San Agustín, donde se hallaba el cercado del Saque en la época prehispánica. Cuenta con una zona para hacer deportes y con jardines. Anteriormente contaba con un cerramiento de piedra y forja. Parque San Laureano, Parque de la Independencia. Está situado en uno de los barrios más antiguos de Tunja, al lado de la iglesia que lleva el mismo nombre, y se destaca por su obelisco elaborado en mármol de Carrara y coronado por un cóndor de los Andes. En sus alrededores se encuentran varios callejones que constituyen otro atractivo de la zona. Este parque, a semejanza del Bosque de la República, tenía un bello cerramiento con columnas de piedra y rejas de forja, pero en los últimos años fue remodelado y quedó como parque abierto. Teatro Cultural.
Está ubicado en la carrera 10ª con calle 16 y es una clara muestra de la arquitectura deco, con la simetría y los colores característicos de este movimiento. Su pomposa inauguración fue presidida por Eduardo Santos y sus ministros. El teatro decayó en los años 70 y se convirtió en el cine de los dobles y un público popular. Cierra para los años 80 y paulatinamente llega a la ruina. Fue restaurado con el patrocinio de Confavoy en los años 90, pero con el poco uso nuevamente parece condenado a su desaparición. Entre los años 2005 y 2006 se retiró la cubierta de la taquilla, pues allí pernoctaban los indigentes que aprovechaban la protección dada por el voladizo. En los años 30 se construyen en Tunja varias casas que replicaban los detalles del Art Deco. Sede del Palacio Arzobispal. A mediados del siglo XX fue construida esta sede episcopal que recuerda el estilo mudéjar, aunque incorpora elementos neoclásicos, columnas toscanas y vitrales. Actualmente funciona en esta edificación una de las sedes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A comienzos del presente siglo se construyó una nueva sede del Palacio Arzobispal junto al Seminario Mayor en la zona norte de la ciudad. Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicampus. Especializaciones: Psicología Jurídica y Forense, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Administrativo, Gerencia de Proyectos de Construcción, Estructuras, Geotecnia Vial y Pavimentos. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Universidad Santo Tomás. Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicampus. Doctorado en Derecho Público. Maestrías: Derecho Penal y Procesal Penal, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial, Derecho Privado, Derecho Administrativo, Ingeniería Civil con énfasis en hidroambiental, Pedagogía. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Santo Tomás. Ciudad moderna. Tunja, capital cultural y estudiantil, se encuentra en pleno crecimiento y despertar para ser una urbe del siglo XXI, sin olvidar su importancia al transcurrir de los milenios. Desde mediados de la década de los 90 experimenta un fuerte crecimiento poblacional y de infraestructura urbana que la han consolidado como una ciudad modernista y con un urbanismo contemporáneo y organizado. Tunja, distrito histórico y cultural, es actualmente la ciudad capital colombiana que más crece tanto en población como en área construida. La llegada de varias franquicias y empresas nacionales y multinacionales ha acelerado su crecimiento. Tunja es el resurgir de una casta que durante siglos ha demostrado ser importante para el desarrollo de su departamento y de su país. El siglo XXI recibe una ciudad compleja, la cual es un conglomerado urbano en el que se distinguen dos modelos de diseño: la ciudad compacta y racional que se edificó durante los primeros 4 siglos desde su fundación, y la ciudad moderna, con espacios más complejos desde el punto de vista morfológico, con variedad de paisajes y multiplicidad de funciones. Se diferencia claramente la ciudad colonial a la ciudad en expansión, con varios centros de comercio y arquitecturas modernas, llevando a la ciudad a una aceleración de crecimiento sin precedentes. La Tunja de hoy es una colección de cosas diferentes, de aspectos coloniales, republicanos, de arquitectura deco, de arquitectura moderna, de arquitectura posmoderna, si se quiere. El centro histórico se vio tristemente afectado por esta cantidad de corrientes. No se guardaron con celo ciertas edificaciones para haber mantenido ese centro histórico como marca clara de una época que fue pues muy interesante para la ciudad de Tunja.
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas. Hemos llegado al final de nuestra misión. No olviden visitarnos en nuestra página web www.ustatunja.edu.co y seguirnos en Twitter en @ustatunja y @zoomcanaltv. Hasta pronto.